Te damos nuevamente la bienvenida a nuestro canal y también a este espacio de la palabra de Dios que domingo tras domingo venimos compartiendo contigo ya hace más de un mes, un mes y una semana, si no me equivoco. Y quiero decirte que estarás recibiendo esta palabra, por lo menos de mis labios, eh, desde aquí en adelante. Estamos con un programa de trabajo en donde estamos invirtiendo, estamos trabajando para poder continuar con esto maravilloso. ¿Por qué? Contarte de que ha sido un tiempo maravilloso. Quiero hacer introductoriamente esto, agradecer a Dios porque hemos tenido gratas noticias posterior a todo este trabajo de predicación virtual. Mucha gente ha sido alcanzada por este mensaje y quiero darle un saludo a todos aquellos que ya nos siguen, que están en familia cada domingo o durante la semana cuando le comienzan a enviar nuestras predicaciones, o también se conectan al canal y encuentran nuestras predicaciones. Están siendo bendecidos. Tenemos el conocimiento de mucha gente que hoy día está esperando que se abran las puertas de Sion para nosotros poderte conocer y recibir en ese lugar. Estamos felices por aquello. Así que para ti primeramente este maravilloso saludo, para ti que nos sigues, para ti que no te conocemos, pero sí ya sabemos o ya sé de que estás recibiendo esta palabra que viene de parte de Dios y has estado aceptando voluntariamente poder escuchar y direccionar tu vida conforme a la palabra de Dios. Te damos muchas gracias. Bendecimos a Dios grandemente por todo lo que Él nos está permitiendo vivir en este tiempo en donde el Evangelio de Dios está corriendo de manera impresionante. Hemos sido muy bendecidos, estamos viviendo un tiempo en medio de una situación difícil, estamos siendo muy bendecidos de muchas maneras. Así que recibimos a toda esa gente ya anticipadamente en el amor de Dios a nuestra familia de la fe. Que el Señor te bendiga grandemente y obviamente que traemos una palabra de Dios este día que quiero compartir contigo y traigo un tema en donde no estamos exentos de esta realidad. Chile en algunas encuestas aparece como el segundo país que mayor estabilidad económica tiene en Latinoamérica. Es impresionante que en el 2020 se cree que alcanzará un PIB de per cápita de unos 27.000 y algo de dólares nuestra nación. Por lo tanto lo hace a diferencia de otros países como Brasil, que es una potencia, como Argentina, Honduras. Después de Honduras estamos nosotros. Entonces, Panamá. Panamá es el que hoy día lidera el ranking en algunos estudios ya de estabilidad económica. Eso nos posiciona en un plano bastante seguro, aparentemente como nación, y quiero hablar un poco sobre esto que de una u otra forma pareciera traer confianza a una sociedad que en medio de una situación pandémica como la que estamos viviendo hoy, en una tragedia a nivel mundial, de una u otra forma no recibimos el impacto de la misma manera que lo reciben otros países que están en hambrunas, que están con serias necesidades y administraciones económicas como país. Le damos gracias a Dios por todo aquello que Chile nos permite. No obstante aún, y con eso quiero decirte también de que en planos comparativos debiera traernos un poco de paz y de tranquilidad. De una u otra forma, no sufrimos lo que otros países sufren. No es la misma manera de recibir el impacto de todo esto que está ocurriendo. Y por favor ahí quiero hacerte una invitación a poder tener una mirada más benigna hacia las personas que nos lideran, hacia el país, la nación que políticamente estamos siendo hoy día recepcionados como ciudadanos. No digo con esto que tenemos que poco menos levantar monumentos en nuestras casas de nuestros líderes políticos, sino que hablo de una tranquilidad interior que te pueda traer. Pero en fin, en medio de esta situación, podríamos decir que somos de aquellos países en Latinoamérica, sin duda alguna, que tenemos un soporte, un colchón mucho más blando que
tenemos esta realidad pandémica y gracias a lo mismo podríamos tener mayor tranquilidad. Es fabuloso, le agradezco a Dios por estar y vivir hoy día en Chile, y yo particularmente me considero un chileno feliz de poder participar y vivir de esta nación que tanta bendición me ha dado. Yo agradezco a Dios por todo, por todos los gobiernos que han pasado. Creo que están y no se alejan de ninguna forma de la voluntad perfecta de Dios. Y este tiempo también es un tiempo de Dios en donde quisiera poder hacer una mirada contractual de lo que las personas en Cristo Jesús vivimos una tragedia o vivimos un problema de desabastecimiento económico, a veces espiritual, anímico. Y a pesar de que podamos vivir en un mundo que pareciera ofrecernos todo de manera tan fácil, tan asequible, las ofertas, la globalización, el libre mercado, todo aquello que hoy día en alguna instancia estamos ligados, todo esto va a pasar y volveremos de una u otra forma a retomar gradualmente la normalidad de lo que nosotros como país somos. Y vuelvo a insistir, quizás el poder de negociación con otros países o nosotros mismos con nuestras propuestas empresariales va a ser más fácil porque estamos en un país más estable, en donde podemos tener una velocidad mayor de recuperación que otros países. Entonces, en medio de todo esto, pareciera que hoy día, incluso las propuestas de gobiernos, que hoy día existe, por ejemplo, una facilidad enorme, hoy día en un par de minutos ya, hoy textualmente, en un par de minutos tú puedes hoy día tener iniciación de tu nueva empresa. Lo que en otros países es una burocracia enorme, tú hoy día en un par de minutos solamente puedes adquirirla. ¿Por qué? Porque está potenciando el país estas nuevas pymes. Si bien es cierto, puede que tengas algunas dificultades, alguien puede estar diciendo por ahí, claro, nos hacen abrir pyme y más tarde es un fin de problemas para poder desarrollar y levantar la pyme. Pero insisto, comparación a otros países, si tú logras entrar y estudiar un poco los dineros, los fondos nacionales de otros países, nosotros estamos mucho más acomodados desde esa perspectiva económica para poder levantar nuestros proyectos empresariales, microempresariales o emprendedores. Y bueno, todo esto de una otra forma pareciera haber una propuesta de tener que ofrecernos estabilidad y calidad de vida. Y mayormente cuando somos y decimos los creyentes, decir somos hijos, imagínate tú, del dueño del oro y la plata. Su palabra dice así. Y aquí quiero ya ir en tierra derecha. A pesar de todo esto, a pesar de tener una rentabilidad importante per cápita en nuestro país, comparado con otros países, que es una tragedia. En realidad hay países que viven con menos de 800 pesos chilenos, o sea, menos que $1 viven otras naciones. Eso es extrema pobreza, como Haití, por ejemplo, como hoy día la Venezuela, como hoy día, no nos vamos tanto a los extremos, como hoy día la misma Argentina, que está con una crisis enorme y nos compadecemos profundamente por esa nación, ¿ya? Asimismo Brasil, México, que ha venido en los últimos años cayendo cada vez más fuerte su economía. Entonces, pero a pesar de que vivimos en un país, podríamos abrir comillas, privilegiado desde una perspectiva global latinoamericana de la economía, y que nos hace ser futuristas con nuestros proyectos y debiéramos de sentirnos mucho más estables, aún así nada nos rinde. No sé si ustedes en este minuto te haces parte de esto que acabo de decir. Nada nos rinde y sufrimos de inestabilidad, ya sea emocional, económica, familiar, espiritual. Vivimos como dijéramos en un chilenismo, y que he titulado específicamente y precisamente este sermón al 3 y al 4. No nos alcanza. Y pareciera ser que no tiene que ver con vivir en un país que somos segunda potencia económica en algunos estudios, vuelvo a insistir, en Latinoamérica.
Entonces, yo venía pensando durante esta semana, ¿qué es lo que muchas veces levanta a un país, a una sociedad, a una insatisfacción tan grande? ¿Qué es lo que socialmente está ocurriendo para tener que hacernos gente tan ofensiva, tan a veces mal agradecida, que no somos capaces de ver? Para algunos puede ser pequeño, para algunos puede ser es tan poco lo que tengo, pero quiero decirte que lo poco que tenemos, yo estoy completamente de acuerdo con la pobreza que cada país vive, pero los índices, para tener que hacer una apreciación, por favor, y mirándote ahí a la cámara, para tener que hacer una apreciación, una crítica social, tenemos que tener una estadística de cada uno de los espacios y de una otra forma, aunque sea odioso para algunos, tener pequeñamente, mínimamente, una mirada genérica y comparativa de los otros países o de las otras realidades para luego tú decir y criticar. Yo sé, obviamente, de gente que hoy día tiene el salario mínimo asegurado. Hay personas que tienen sobre el mínimo asegurado. De hecho, nuestro país tiene un mínimo comparativo a otros países, la verdad es que grandiosos. Sí, es cierto, comparto también, lógicamente, contigo que somos uno de los países que más impuestos pagamos y por Dios que es caro vivir en Chile. Pero cuando logramos tener un plano comparativo, incluso ni siquiera trascendiendo nuestras fronteras, sino que solamente dando una mirada al lado a nuestros vecinos, a otras ciudades, nos damos cuenta, a veces incluso, aún así, comunas que de manera como gobierno, a veces vale la pena tener que vivir una satisfacción. ¿Sabes tú? Ayer andaba en mi ciudad, Santa Cruz, en pleno valle de Colchagua, la región de O'Higgins, de nuestro país Chile, y son las pequeñas cosas que a veces a mí me hacen fijar los ojos para tener que darle gracias a Dios. Y era pasar por las calles de mi ciudad y ver cada ciertos metros un dispensador de alcohol gel puesto por el gobierno comunal. Mire, para los que critican todo este tipo de cosas y que andan siempre con una insatisfacción, con una amargura interna en sus vidas, porque ellos no son felices y en nada ven la paz, la tranquilidad, en nada ven el progreso. ¿Por qué? Porque sus vidas son al 3 y al 4. Su vida es tan llena de inestabilidad. Y no solo económica, porque pareciera ser que yo poniéndole 5 millones, 20 millones, 500 millones de pesos en las manos de ese individuo, el problema no está en cómo yo puedo solventarle su cuenta corriente. Y yo logro ver una enfermedad mayor y más profunda en esta sociedad que piensa de esta manera. El problema no está en que un gobierno o que una persona o que el loto te lo puedas ganar. Quizás el problema está mucho más arraigado en las mentes y en el corazón, en el alma de una sociedad. Están empobrecidos interiormente. Están tan convencidos de que todo hay que dárselo y que nada son capaces de producir. Es un problema de productividad en su vida. No es un problema de tener recursos. Tú les puedes regalar todos los recursos a esas personas, pero nunca tendrán la capacidad de reproducir. Una cosa es producir y otra es reproducir. Y me encanta porque ahí es cuando encuentro un Dios que no solamente produjo algo, sino que más tarde produjo algo para que reproduciera. Y así nos habla el Génesis. Pero bien, no quiero hablar de ese tema hoy día sobre la productividad del individuo, que creo sin duda alguna que es una de las grandes carencias que una sociedad tiene y es el flagelo, es la enfermedad de una sociedad que en todo lo ve malo. Por ende, levanta movimientos revolucionarios, movimientos muchas veces de odiosidades, contra una nación, contra un gobierno, contra una persona, contra un jefe, contra una empresa, contra ellos mismos, tan empobrecidos emocionalmente, no solo económicamente, familiarmente están empobrecidos. Son aquellas personas que todos ven mal las 24 horas del día
Es increíble como una mujer en uno de los países se prendió fuego ella misma para tener que terminar con el horrendo pasar de sus días junto a su esposo que no paraba de golpearla. Y decidió, imagínate tú, en su vida atentar con tener que autoeliminarse de la peor, creo, manera, tener que incendiarse y quemarse viva. Entonces tú dices, ¿qué ocurre en esos hogares? Que no hay paz, es inestabilidad, sus vidas son al 3 y al 4. Por lo tanto, yo traigo este tema aquí porque en medio de todas las estadísticas, no siendo una estadística político ni tampoco comercial de alta gama, pero básicamente descubriendo este promedio, yo me logro dar cuenta y gozarme y alegrarme, porque quizás no vivo al 3 y al 4 en mis emociones. Hay algo que un día acepté en mi vida para tener que dejar esa vida de pobreza interior, en donde tampoco hablo del conformismo. No, soy un tipo, lo menos que tengo es conformarme. Soy súper visionario, de hecho me califico como una persona emprendedora, una persona que he fracasado en tantos negocios, que fracasé en mi vida, pero nunca paré de intentarlo. Vengo de una familia muy humilde, muy pobre, en donde no tuve quizás los recursos para estudiar académicamente cuando debía haberlo hecho, pero nunca me dejé posicionar de ese pensamiento mediocre y sentarme en el lodo de la mediocridad y decir, yo nunca seré alguien en la vida. Trabajé mucho en mi espíritu, en mi alma, en mis convicciones, en mi fe, de que yo no vivo por lo que veo, sino que por vista, sino por fe. Comencé a creer en un Dios que era el dueño del oro y la plata, como dice su palabra, y empecé a mirar de las cosas malas lo bueno, y empecé a encontrar en mi vida una paz interior tan grande con Jesucristo, y empecé a encontrar de que habían tantas cosas maravillosas. Empecé a disfrutar de las cosas mínimas de la vida. Empecé a enriquecerme de aquellas cosas que el rico quizás no se satisface. Empecé a ver en cada cosa una oportunidad, y por lo tanto más tarde pareciera ser hoy día un estilo de vida en mí, en tener que ver en aquello que todo sea problema. Yo veo una tremenda oportunidad. Entonces, qué rico es poder ver oportunidades en medio de las situaciones problemáticas. Alguien dijo un día, cada problema es una nueva oportunidad. Si no existieran los problemas, nunca existirían oportunidades. ¿Por qué, dijo entonces, dice esta persona reflexionando, por qué no todos encuentran la oportunidad en el problema? Porque no todos están tan sanos interiormente para tener que ver en el problema una oportunidad. Entonces nos da a entender de que el problema no es el problema, como dijera alguien, sino que el problema eres tú el problema, porque en el problema no logras ver la solución para ese problema. Por lo tanto, hablamos más bien de un alma, de una mente, de una sociedad, de una persona inestable, al 3 y al 4. Entonces, cuando pasaba por Santa Cruz, yo vi ese dispensador y lo apreté. Y cuando yo decía, wow, ¿cuántos países, cuántas ciudades y pueblos no tienen esta iniciativa? Me sentí, déjame decirte sinceramente, tuve unas ganas enormes de tener que sacarme una selfie en ese punto del dispensador. Pero más tarde dije, no va a faltar el que decir, ya, él está al lado del gobierno, de que está de turno comunal, no sé, me voy a entender como una inclinación política y no más bien de lo que hoy día estoy hablando. Así que después de este sermón, libremente me sacaré todas las selfies de aquellos dispensadores. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que tú a la gente le puedes decir, póngase mascarilla, y vaya a haber gente que no se pone mascarilla, y más tarde va a estar criticando, de que me enfermé porque, no sé, no hay prevención en este pueblo, en esta nación. No se trata de eso. No se trata de poner un cordón de salud. No se trata de tener que obligarte a estar en tu casa, de ser responsable. El problema de la responsabilidad es un problema cultural de cada uno de los individuos. Es como ponerte el cinturón. Como un carabinero te tiene que parar y si no te ve con el cinturón puesto, te tiene que cursar una infracción para que más tarde tú tengas que usar el cinturón. ¿Cómo tener que a la gente obligarla, golpearle
económicamente con un parte para tener que entender que queremos cuidar tu vida y no es la mía, dice el carabinero, sino que es la tuya. Y que la ley tiene que obligarte a cuidar tu vida. ¿Cómo te tenemos que obligar a vivir? Y más tarde andamos desesperadamente por tener que tener vida. Es gente, una sociedad que se empobrece. Hoy día te invito a mirar una posibilidad enorme ahí donde tú estás. Tú me puedes decir, estoy arruinado completamente. ¡Wow! Supieras como yo lo estuve. Voy a dejar mi número de teléfono para que me llames y te cuente más tarde cómo era de arruinada mi vida. Broma, porque si no me van a llamar muchos. Pero sí te puedo asegurar que mi vida era completamente al 3 y al 4. Tengo una lista enorme de fracasos en mi vida. Tengo una lista enorme de problemas económicos en mi vida. ¿Cómo se han ido solucionando? Que todavía no salgo de ellos. Pero importantemente se han venido solucionando es cuando yo comencé a tener que entender, y que este es mi tema de hoy, que la prosperidad, es un asunto de prioridades. Hubo un día una gran nación, y me encanta esto, cada vez que quiero predicar y hablar de un tema social, cultural, económico, político, como quieran llamarlo, en mi vida yo voy a la palabra de Dios, porque ella me ofrece de todo y veo en ella una fuente inagotable que hasta el día de hoy nunca ha parado de brotar esa agua fresca que sacia hasta el día de hoy mi vida y la tuya sin ninguna duda. Y es por esto que hoy día te quiero compartir de esta su palabra estos principios básicos para tener que hacer de tu vida no una vida y sacarla de ahí del 3 y al 4. Si tú vives al 3 y al 4, lo más probable no tiene que ver con una rentabilidad, con vivir en un buen país o tener que irte a Europa o tener que irte a Estados Unidos o tener que tener una muy buena rentabilidad, un muy buen sueldo a fin de mes. No, quiero decirte que tiene que ver con algo mucho más interno que está dentro de ti, y es que no has sanado interiormente, y el problema está en que tienes que reposicionar a una persona en tu vida que se llama Jesucristo y ponerlo en tus prioridades. Un pueblo lo tuvo todo un día, todo, el pueblo de Israel, un pueblo que ganaba todas las batallas, todas, no había ningún escuadrón militar en aquellos tiempos que pudiera hacer frente, ni incluso el gran faraón de aquellos años en Egipto fue capaz de tener que estar contra un pueblo minoritario, con un líder llamado Moisés, que no tenía mayor equipo de guerreros para tener que enfrentar al gran ejército de Faraón. Aún así, ellos fueron capaces de ganar victorias, batallas. Por ende, llegó al minuto, es que este pueblo llegó a tener tanto dinero, que David edificó un gran templo con el oro que el mismo pueblo empobrecido que salió de Egipto más tarde estaba donando sin parar. De hecho, las escrituras nos hablan de que David, cuando le dijo al pueblo que iba a edificar un templo para adorar a Dios, en donde el templo en el Antiguo Testamento representaba la presencia misma de Dios junto con ellos, que hoy día el templo de Dios está en nuestro corazón. Tú y yo somos ese templo en donde Dios hoy día quiere habitar y en otros que ya está habitando. En el Antiguo Testamento el templo tenía que ser hermoso. De hecho, las dimensiones, la calidad de la hechura de él era precioso. David todo eso lo tenía en su mente. No lo alcanzó a ver con sus ojos, murió antes, pero su hijo Salomón tuvo el privilegio de tener que abrir la bóveda de todo el dinero. Dice que David le dijo al pueblo: paren de dar, porque ya es suficiente. Con todo lo que ya tenemos, ya podemos edificar un templo. Y el pueblo no cesaba de dar. Un pueblo agradecido, un pueblo generoso. Un día aprendí de alguien diciéndome: Moisés, una iglesia, un ministerio no crece con gente rica, sino con gente generosa. Porque todos, cuando somos generosos, tenemos para dar. No importa cuánto, pero siempre das. Y David le tuvo que decir a toda
a esa nación, dice, paren ya, no más, no traigan más oro, no traigan más perlas preciosas, ya estamos listos, con eso es suficiente. Por lo tanto, el templo tenía una hermosura incalculable, visualmente como también cuantitativamente, económicamente, un templo hecho de puro oro. Y Salomón, el hijo de David, tiene el privilegio de más tarde construirlo y vivirlo. Bueno, ese templo fue un templo glorioso, en donde un pueblo, una nación, tenía claro quién era su prioridad y quién le daba todas las riquezas, de dónde provenían todas sus victorias. Y era la presencia de Dios con ellos, era Dios en el primer lugar y no tener que primero, no sé, las finanzas, el negocio, que esto aquí, que esto allá, en todo, en la vida del pueblo de Israel, Dios fue el primero. Y cuando dejaba de ser el primero, había un profeta que los alineaba inmediatamente y el pueblo volvía a reconducirse. Siempre sí, en medio de estos pueblos existieron aquellos que siempre estuvieron rebelándose contra la voluntad de Dios. Hasta el día de hoy existe gente con esta calidad. Bien, pero llegó un día en donde este pueblo reordenó sus prioridades y comenzaron a pensar mucho más en ellos, en su economía, en sus casas. Y todos sus dineros, todas sus finanzas comenzaron a tener más bien prioridad en ellos, en tener que enriquecerse, tener que hacer sus casas preciosas, tener que comprarse el vehículo del año. Estoy ironizando, en ese tiempo obviamente no habían vehículos, pero quizá el camello del año. Comenzaron a tener prioridad en ellos y a llenarse los bolsillos, a llenarse sus cuentas, sus casas con la mayor cantidad de hermosura. Y el problema, como dice su palabra más tarde en el Nuevo Testamento, el problema no está en el dinero, sino que en el amor al dinero. La gente comenzó en ese entonces a enamorarse del dinero, a amar a Dios, a amar más el dinero que a Dios y a preocuparse de esas sus casas. Este pueblo, todo esto viene pos a un cautiverio después de haber estado tantos años presos en Babilonia. Este pueblo, aún así, en ese estado, vuelven a ser libres de un cautiverio terrible, de un tiempo pero terrible, en donde ellos logran poseer nuevamente su tierra, Jerusalén. Y en ese Jerusalén, el pueblo, el templo, había sido arruinado, había sido bombardeado por los ejércitos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, antes de irse a cautiverio. Y ellos vuelven y el templo estaba destruido, como había quedado en aquel entonces cuando ellos fueron invadidos por Babilonia y se fueron tomados cautivos. Entonces, cuando ellos vuelven, una de las cosas prioritarias que Dios les dio como orden fue reedificar el templo. Ellos comienzan a hacerlo en primera instancia, obviamente, en la gratitud que ellos tenían. Hubo un trueque ahí, sí, Señor, libéranos de este cautiverio y todo esto aquí, las penurias que estaban pasando ahí, y nosotros te edificamos el templo. Eso duró solamente un par de semanas, cuando el pueblo comenzó a obtener todos los beneficios que Dios le había dicho que ellos iban a tener, y luego se comienzan a olvidar de aquello. Y ahí viene la voz de un profeta desconocido en las Escrituras, porque la verdad es que solamente se conoce en su libro la historia de él. No hay mucho más que hablen de él, y hablo del profeta Ageo, en donde es un profeta que solo Esdras por ahí lo menciona, porque vivieron simultáneamente este proceso de tener que volver el pueblo a su origen natal, que era Jerusalén. Y es ahí cuando este hombre viene con una serie de profecías, de palabra al pueblo de Dios para tener que decirle dónde estaba su problema. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía una escasez enorme en sus vidas emocionales, espirituales, familiares y económicas. Entonces, el tema era cómo, teniendo y viviendo en una nación completamente próspera, este pueblo vivía al 3 y al 4. Y nos damos cuenta que por la voz, y ellos no lo lograban entender. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenían sus casas muy lindas, pero estaban arruinados
económicamente, emocionalmente, y sufrían de toda esa inestabilidad. Vivían en una nación que podían hacer crecer su economía, su estabilidad de manera impresionante, pero no lo alcanzaban. Y ellos estaban tan aproblemados, y es ahí en donde viene la palabra del profeta Ageo. Estoy en el profeta Ageo, y él comienza a darle una serie de sermones, de predicaciones, de enseñanzas, y es ahí en donde parte diciendo en el capítulo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas adornadas, y esta casa, la casa de Dios, esté desierta. Y ahí comienza a encontrarse lo primero que he denominado la lógica del pueblo. Y la lógica del pueblo es la lógica de la postergación. Ellos postergan lo que no debían de postergar. Y aquí nos damos cuenta que la prioridad de ellos era claramente en base a una indiferencia hacia Dios. Una indiferencia hacia el templo de Dios que de una u otra forma en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Yo te quiero preguntar en esta hora, quizás tú, ¿cuál es tu prioridad? ¿Vives al 3 y al 4? ¿No será que tu amargura, no será que tu preocupación, no será que lo que no te rinde, no será que tu falta de rendimiento económico es porque Dios no es prioridad en tu vida? Tienes el auto del año. No tienes para comprarte otro, pero ya estás pensando en el otro. Te estás endeudando quizás por tener que lucir una mejor casa o tener que ábranme luego los malls para tener que ir y correr hasta allá y comprar esas prendas que presumimos de una otra forma con ellas, estatus, belleza, no sé, lo que llena tu alma. Pero ¿no será que en tu interior el que no vive, el que no está, es precisamente este Dios que te ha llenado de favores y de misericordias? ¿No será que este Dios que un día clamaste a Él para pedirle justamente ese trabajo, para tener que justamente pedirle estabilidad un día porque estabas enfermo, porque estabas cautivo en una realidad de vida, estabas empobrecido en una realidad de vida, estabas agobiado emocionalmente en esa realidad de vida? El Señor te vuelve a tu nación, simbólicamente hablando, te devuelve todo a esa nación. Vives en un lugar en donde puedes proyectarte, pero ¿qué pasa? Sigues pensando en ti mismo. Sigues pensando en tener que vivir en una casa hermosa, llenarte los bolsillos. Tienes la cuenta corriente quizás medianamente estable, hombre. Tienes un sueldo medianamente estable. Tienes aún incluso las cosas que no otros tienen. Por favor, haz una panorámica, haz una mirada a la redonda, ya sea de tu ciudad, un comparativo humilde, y date cuenta quizás que estás mejor que muchas otras personas. ¿No será que esa falta de satisfacción, esa mentalidad del 3 y el 4 es porque te falta Dios? Hace unos días atrás un joven me escribía y me decía: tío, he entregado mi vida a Dios. Le pedí perdón a mi familia, le pedí perdón a Dios. Y en esta cuarentena me di cuenta que yo era el que generaba todas las amarguras en mi hogar. No tenía paz interior, lo tenía todo. A mis padres les ha ido bien, tengo una casa preciosa, estudio sin ningún problema. Podría decir que casi tengo todo lo que necesito. No soy de aquellos que me mojo en la lluvia para tener que salir, porque quizás estoy parafraseando, porque en mi casa no solo hay un auto, que tenemos que compartirlo con todos.
sino que hay dos más. Casi tenemos un auto por cada uno integrante de la familia. Pero mi vida estaba angustiada, no tenía paz en mi corazón. Y en mi habitación mi familia llegó, mi madre, mis hermanos, mi padre, oraron por mí, le entregué mi vida a Dios porque era el único que no la había entregado. Y hoy día tengo una paz en mi vida tan grande que estoy claro y puedo hoy día ver toda la belleza, la hermosura, y que no me la dio el dinero, ni la buena situación económica de mi familia, ni las llaves del auto, la camioneta que podía tomarla cuando quisiera para tener que ir incluso al centro, ni la carrera que estoy estudiando, que es mi segunda carrera, nada de aquello. Solamente llegó Jesús y lo transformó todo. ¿No será que tu amargura, no será que tu pobreza, no será que tu vida, el 3 y el 4, que nada te satisface, no tiene que ver quizás con un gobierno, con un presidente y con los malditos pacos, ni los milicos, ni toda esta historia que por años ha sido de odiosidades en nuestra nación? ¿No será que no tiene que ver con el jefe? ¿No será que no tiene que ver con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿No será que no tiene que ver con la pandemia? ¿No será que estamos empobrecidos, dañados, infectados ya hace muchos años porque las prioridades de nosotros han sido preocuparnos de mí mismo y aún así ni con nada soy capaz de llenar mi vida? Lo más probable, y de seguro estoy, de que la prosperidad es un asunto de prioridades. Y tu prioridad, quizás en este instante, para tu felicidad, no tiene que ver con tener un trabajo y con una buena renta. Ni aunque nos regale el gobierno 500,000 pesos mensuales por 15 años, la amargura seguirá en tu corazón. La improductividad continuará en tu vida porque no eres proactivo, porque no eres resiliente. No eres capaz de crear, de inventar. ¿Por qué? Porque estás empobrecido por dentro. Porque adentro de ti has olvidado que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y aunque pareciera ser religioso, mi amigo, te quiero decir hoy día que ese cuerpo en el cual usted vive y viste, ese cuerpo a Dios le pertenece y Él por su palabra dice de que es su templo y Él quiere habitar en Él. Y si Él no habita ahí, por mucho que vivas en tus casas artesanadas, en tus casas muy preciosas, si no Él está en tu vida es un desastre. Tu vida está cargada de amargura y podrás conseguirte otra novia y otra novia y otra, y vaya a ir por la novia número 15 y nunca encontrarás el amor. Encontrarás el otro novio, te casarás una vez, te vas a separar y vas a buscar otra, vais por el cuarto matrimonio y todavía no encuentras la plenitud. Ahora sí que me enamoré. ¡Wow! ¡Qué extraño! Oye, déjame decirte. Si no fuiste capaz, y te quiero dar un consejo a ti que más de alguien te puede estar diciendo y ofreciéndote el mundo, el cielo de amor, y ya se casó y tiene hijos, yo te quiero decir, ¿qué garantía tiene ese hombre o esa mujer? Si no fue fiel con el primero y no fue capaz de amar a su esposo, que fue el primero, y a sus hijos, ¿por qué tendría que amarte a ti y a los hijos que ni siquiera son de él? Una cuestión medianamente diagnóstico de vida. Yo creo de que la prosperidad es un asunto de prioridades. Esta gente estaba concentrada en sí mismo y no en Dios. No es tiempo. Esa fue la lógica egoísta e indiferente de este pueblo. No es tiempo, le respondieron al profeta, de que reedifiquemos la casa de Dios. Es terrible porque las consecuencias que nos indican el versículo 6 de esta misma lección es que siembras mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebes y no quedáis satisfechos. Vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cuál fue la mirada del profeta
¿Cuál fue la realidad que el profeta espiritualmente ve en esa sociedad? Es que tenían. El problema no estaba en que no tenían. Y aquí es una moda de las sociedades. Nunca tienen. Es que no tengo. Nunca pueden. Nunca tienen tiempo. Nunca tienen nada. ¿Y por qué? Porque está tan empobrecida su vida que no son capaces ni siquiera de darse cuenta de lo que tienen. Porque sí tienes. Una viuda un día le dijo a un profeta lo mismo. No tengo nada, solo un poco de aceite que me queda en la vasija. Bueno, ¿hay o no hay? Yo te pregunto, sinceramente, ¿no tienes nada? Tú que vives en el segundo país bajo algunas estadísticas de la economía más estable de Latinoamérica, tú me dices no tienes nada, nada, nada. Porque si algo, por muy mínimo que tengas, yo te invito a volver tus ojos a Dios y agradecerle por eso poco. ¿No será que te estás comparando con los grandes magnates? ¿No será que hay una insatisfacción interior que no cesa de tener que esa ambición de tener más? Y esa insatisfacción es producida por una ambición que no logras saciar simplemente porque no tienes la prioridad ordenada en ti, que ese es Dios. Te vistes pero no te calientas, comes y no te sacias, tienes y no te das cuenta como que no tienes. Ese es un tremendo problema porque Dios no está en la vida de esa sociedad, en ese pueblo. El problema está en no que no tengas, porque si tienes, el problema está en que tienes y no eres capaz de darte cuenta y agradecer a Dios y ministrar eso que tienes y hacerlo prosperar, porque no está el Dios de la prosperidad en primer lugar en tu vida. Y en esa resignación odiosa de vida no eres capaz de proyectarte. El versículo 9 enfatiza diciendo: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, tu corazón, está desierto. Asimismo, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno se preocupa de sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? No eres capaz en tu odiosidad, en tu amargura, en tu, al 3 y al 4, en tu pobreza, no eres capaz de ver que otros tienen necesidad y que tú tienes más que esa otra necesidad. Hay alguien que hoy día te dice: yo quiero vivir dentro de ti. Hoy día, por medio de esta palabra y usando este minuto, te quiero decir que hay alguien que golpea tu puerta y te dice: yo quiero entrar a mi casa, que es tu corazón. Y de seguro que arrancaré y sacaré toda esa pobreza, esa inestabilidad de tu corazón. Y verás, dice el Señor, que conmigo, si escuchas mi voz y haces mi palabra, de seguro que yo arranco esa pobreza. Porque tu pobreza, lo que tú no logras saciarte, no es por falta de algo, de economía, sino por falta de Dios en tu corazón. Y este pueblo tenía que reposicionar a Dios en su vida. Y en base a esta palabra comienza maravillosamente una primera reacción. Y ellos, en el versículo 14 del capítulo 1 mismo nos dice: y despertó Jehová el espíritu de los gobernantes, Zorobabel y de Salatiel. Y ellos comienzan a reedificar el templo, comienzan a reedificar el lugar en donde Dios vive. Hoy día, vuelvo a insistirte, es tu corazón. Y empiezan a darle prioridades a Él. Quizás, como muchos de ustedes, hoy día me estáis escuchando ahí. Ya, tanto que me mandaron este video, tanto que me mandan este link, este canal de YouTube, lo voy a escuchar a este tipo que está hablando. Y comenzaste a darle prioridad
No solamente hoy día las noticias, que cuántos infectados hay, y de que lo mal que hace el gobierno, y de que lo mal que hace el ministro de salud, de que el problema que me echaron del trabajo, y que cuánto es la censantía, y comienzas a reposicionar a Dios en medio de todo este mal momento. Y dices, pero hay algo que yo tengo todavía. Y el Señor comienza a decir, escúchame a mí, yo quiero hablarte. Y ahora estás pegado ahí frente a tu celular, no escuchando una mala noticia, sino que me estás escuchando a mí. Por este mensaje que te dice, yo quiero entrar a tu corazón. Y de seguro que todo lo malo que todos ven, el problema de ellos, yo haré de ti una oportunidad. Si estás ahí, me encantaría que le dieras un aplauso al Señor y pudieras decir, oh, qué buena noticia. Creo que ya hasta aquí, en este sermón, Dios ya está llenándome de satisfacción. Yo quiero hoy día, por medio de esta palabra, poder despertar tu espíritu. Despertar así mismo como en estos años, Zorobabel, uno de los gobernantes, despertó Dios esta palabra, por medio de esta palabra su espíritu, y dijo, yo me levantaré, voy a reedificar, pondré en prioridad a Dios. Como tú hoy día estoy diciendo, no, yo voy a ver este video. Yo voy a comenzar a ver a este flacuchento que está hablando todos los domingos. Yo me voy a conectar a un mensaje mucho más espiritual. Entonces, mira tú, cuando esto despierta, ya no le dice este pueblo como algo desconocido, este hijo o esta persona, sino que le dice en el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto volvió a dar un tremendo ánimo. Y 20 días después de la primera edificación, comienza el pueblo a edificar y a reedificar su vida. Pasaron esos 20 días y comenzó a haber una nueva energía que quiero que tú puedas estar teniendo en este minuto, en ese lugar donde estás, y empieces nuevamente a proyectar tus ideas, tus proyectos de vida, ese emprendimiento que estuvo ahí, ese proyecto de vida empresarial o de vida emocional, familiar que un día hubo en tu vida. Comiences a reproyectarlo porque Dios hoy día ya está en ti. Y que la amargura salga en el nombre de Jesús dentro de ti, que la falta de proyección salga de ti, que esa falta de autoestima que tienes salga de ti y comiences a reivindicarte, decir yo con el Señor lo tengo todo. Creo que puedo alcanzar, no importa si no tuviste una carrera universitaria en algún minuto, todo se puede revertir cuando Dios está en medio de nosotros, cuando Dios comienza a ser prioridad, el hombre se activa. Comienza a ver todo maravillosamente como una oportunidad de vida. Créeme que para mí hoy día esta es una tremenda oportunidad. En diciembre el Señor me puso una palabra para comenzar a predicar este año 2020 al Centro Cristiano Sion, el cual hoy día soy pastor felizmente. Y comencé en enero y el Señor me dijo, comienza a hablar de prosperidad, de ensanchar las estacas de sus casas que yo les voy a dar. Comienza a hablarles de proactividad. Comienza a hablarles de productividad. Enséñales un Dios que también es productivo. Porque yo este año te voy a hacer reproducir, Moisés. Yo este año multiplico los bienes, la gente, todo en esa casa que un día yo te di. Porque tú me has puesto en primer lugar en tu vida. Por lo tanto, la visión que te entrego es fresca. Donde otros vean problemas, tú verás oportunidades. Y comienzo a predicar en enero sobre estas enseñanzas y digo, Señor, ¿de dónde aparecer todo esto? Cuando aparece esta pandemia. Y entiendo perfectamente que en el problema, porque la lógica de Dios no es la lógica del hombre, yo dije, wow, algo se está tramando Dios para aquellos que le sirven y le creen. Yo dije, aquí mueren los grandes y comienzan a levantarse los pequeños. Aquí comienzan a morir aquellos que siempre pusieron las finanzas, los proyectos, sus capacidades primeros antes que Dios, y comienza a rehacer y renacer un pueblo que confió en Él. ¿Cómo lo hará? Yo debilito, dice el Señor, aquel que tiene la fuerza. En Corintios dice su palabra de que Él ha venido a tener que tomar a lo necio del mundo
a lo menospreciado, para tener que ponerlos ante los sabios y entendidos. Sobre ellos, yo creo que hoy día comienza a nacer, y es tu oportunidad de levantarte hoy día con tu proyecto humilde, a ti persona humilde, a ti que eres retraído, a ti que eres introvertido, tú que dices no tener capacidades. Hoy día a ti Dios te dice: hey, tú tenías que escuchar esta palabra. Si a mí me pones en tu vida, en tu corazón, comienzo a vivir yo, dice el Señor, te reactivo las ideas, te reactivo los proyectos y te levantaré este año en medio de toda esta hecatombe que está ocurriendo en el mundo. Yo te levanto y van a haber muchos de que tú serás prosperado. No temas, dice el Señor, que Él te va a levantar, cualquiera sea tu problema. Hoy día, si entra Dios a tu corazón, el que tiene a Dios en su corazón lo tiene todo. Así lo indica esta palabra. Y Ageo, con esta tremenda palabra, reactiva al pueblo y dice: yo estoy con vosotros. Cuando tú te vuelves a Dios, dice su palabra, Él se vuelve a ti. Y comienzan a tener un ánimo impresionante. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales para alcanzar el objetivo comienzan a verse en el capítulo 2, ya versículo 4, y comienza a decir: esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. 3 principios importantes para tener en donde tenían que fundamentar su proyecto de vida que ya comenzaba en novedad. Así que yo hoy día te entrego esta misma palabra que le dice: esfuérzate. No porque Dios nos vaya a dar algo, esto va a ser color de rosa. No, tenemos que esforzarnos. Así que te animo esta mañana a decirte: esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. Y aquí es por segunda vez, le dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Ageo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo toda la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, el de los ejércitos. Mira, me impresiona, porque añade en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu, añade, estará en medio de vosotros, no temas. No solamente esfuérzate, cobra ánimo, yo estoy contigo, sino que ahora mi espíritu estará contigo. Y me encanta porque cuando le habla de que estaba con ellos, de cuando salieron de Egipto, no los había olvidado durante los últimos 9 siglos que habían pasado. Y les recuerda: nunca me he olvidado de ustedes. Nunca. Desde el 1445 que salieron antes de Cristo de Egipto, nunca, a la fecha, nunca se había olvidado de ellos. Siempre envió profetas para hablarles y direccionarles, siempre. Y hoy día Ageo formaba la lista de aquellos profetas que estaba entregando esta palabra de aliento para decirles: nunca les he olvidado. Nunca, nunca les he olvidado. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Si hay alguien ahí que cree que Dios se ha olvidado de ti, no. Yo creo más bien tú te olvidaste de Él. Y esta palabra hoy día te está diciendo: por favor, ábreme tu corazón. Déjame entrar en Él. Yo curo todas tus heridas. Sacio todas tus necesidades. Y aunque todo esté malo, te enseñaré que a tu lógica hay una lógica de Dios que por encima de todas las cosas malas, yo prospero a mis hijos. Para mí no existen cosas malas que no pueda solucionar. No hay nada que yo no pueda hacer, dice el Señor. Recibe esta promesa. Despierta ahí entonces la lógica de Dios. La lógica del pueblo no era tiempo. La lógica de Dios, en el versículo 9, la lógica de Dios es que Él dice: sí, no es tiempo. Está todo malo. Es imposible, más de alguien me puede decir, es imposible que hoy día se puedan levantar proyectos económicos. Es imposible ante tal catástrofe de salud en el mundo que podamos tener solución. Obviamente las estadísticas todas van hacia abajo, todas, empresarialmente, socialmente, culturalmente, todo se va a ver dañado bajo muchas perspectivas que hoy día la sociedad y los sabios
y los entendidos en la materia no están entregando. Pero ¿sabes qué? Esa es la lógica del pueblo, esa es la lógica del hombre, más la lógica de Dios. Escúchame bien y acompáñame al versículo 19 de Ageo capítulo 2. Dice así: ¿no está aún la simiente en el granero? O sea, está diciendo, no hay mucho por donde podamos proyectar nuestra nación porque económicamente no hay recursos. Esto va hacia abajo. Jehová pregunta por medio del profeta diciendo, esta es la lógica de ustedes. ¿Hay o no hay? ¿Cómo es la situación? Yo hoy día te pregunto, quizás como poder ser un profeta de Dios. Dios preguntándote, ¿cómo está la situación, Carlos, Juana, Mario? Tú podrías decirle, bajo las estadísticas del Estado y de a nivel mundial, esto está muy malo. Vienen los peores momentos. Justo a nosotros como país nos pilla el invierno. Esto está terrible, creo que esto va mucho peor. Te topáis con la vecina, con alguien que no, esto está muy malo. Y te aseguro que todas las estadísticas son muy malas. Y aquí Jehová preguntándonos a nosotros, y por medio del profeta, ¿no está aún la simiente en el granero? No, claro que no está, no hay cosecha. Y a decir el pueblo, bien, añade Jehová diciendo, ni aún la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. O sea, la situación es mucho peor, le dice, de la que tú me puedas estar entregando. Versículo 19, la lógica de él se conecta con la lógica del hombre para tener que darle una respuesta sobrenatural. ¿Eso dice la gente? Yo también me pongo en ese lugar y dice, no es solamente el granero, no es solamente la salud la que se ha deteriorado, ni los problemas de salud son los que vienen en el mundo, sino que la economía, sino que las relaciones sociales. Hay muchos más problemas que se vienen, dice el Señor. Es mucho más terrible. Eso dicen ellos y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero escúchame bien, en medio de esos problemas, dice Dios, más desde este día, de ese día, de ese mismo día, en medio de ese problema, más yo de este día, dice el Señor, más yo de esa situación que tú puedes estar apuntándome, más yo desde este día, si estuviese yo frente al presidente de la República, Piñera, yo le diría, más el Señor tiene una palabra para mi nación, y en su palabra Él dice, para los que creen en Él, más en este día, más desde este día, más en este día, más en esta misma situación horrenda, preocupante, devastadora, angustiosa, más desde este día, dice el Señor, yo os bendeciré. Y esta es su palabra. La lógica del pueblo está todo malo. La lógica de Dios, en este día comienzo a prosperarte. Mira, ha sido impresionante estos últimos días, estas últimas semanas, en donde me he encontrado con aquellas personas que yo hoy día lidero pastoralmente. Cómo ha crecido hoy día los negocios, las oportunidades de negocio, sus vidas cristianas. Hoy día tengo chicos que se están conectando diciendo entrego mi vida a Dios. Hoy día tenemos una red de jóvenes que se conectan y aprovecho de decirte, invitarte que te puedas conectar con ellos en Sion Jóvenes. Que puedas tener con ellos conexión en donde cada día se están añadiendo más jóvenes. Es impresionante cómo Dios ha sensibilizado el corazón de una nación y de las naciones en donde hoy día naciones enteras se están volviendo a Dios. Y quiero decirte a ti que si no te vuelves a Dios vas a perder el tren viejo, vas a perder la oportunidad de poder crecer y llenarte de felicidad y por ende ser prosperados más tarde y tener tiempo, tener la frescura de soñar. Hoy día nos estamos uniendo a un equipo de empresarios cristianos con algunos amigos y es impresionante ver cómo ahí se va a comenzar a discutir con la mirada cristiana todas las oportunidades que hay para poder crecer. Hoy día ha llegado el tiempo de Dios, el tiempo de la cosecha, y aunque usted no me crea, yo quiero entregarte hoy día esta palabra y decirte en el nombre de Jesús, es tiempo, todo está malo, bien, desde ese día, dice el Señor, yo te prospero. Desde este día yo te voy a bendecir. No era tiempo, al igual que la lógica del pueblo textualmente, no era tiempo, no había nada que hacer, pero proféticamente el Señor dijo, sí es tiempo, ahora es mi tiempo, desde este día yo te voy a bendecir. Ahora comienzo a bendecirte. A ti que estás arruinado y pensaste que todo estaba mal, tengo un amigo que vende huevos, no vendía nada de huevos. Nada de huevo. Vino toda esta crisis. Hoy día elevó sus ventas al 100%.
Tenía una camionetita toda rascoñenta que corría por aquí a puras panas, que me llamaba, pucha amigo, que empana, me puede venir a buscar acá para tirar, que si no era la batería, que no eran los fusibles, de que no eran ruedas, que era esto, que lo otro, terrible. Hoy día no solamente ha aumentado al 100% sus ventas por todo esto y pertenece a nuestra organización, sino que su padre, le llama hace unos días atrás, un padre ausente durante muchos años en su vida, muchos años en donde la relación era horrenda. Él le presentó a Dios su vida y le dijo: Señor, te he entregado mi vida a ti, confío en ti. Pasa todo esto, no solo crece al 100% sus ventas, sino que hoy día su padre lo llama y le dice: hijo, yo sé que hace tiempo que no hablo contigo, tengo el dinero en mi cuenta, quiero hacerte un regalo. Lo invita a Santiago, le muestra una camioneta del año que tenía otro defecto, un rayoncito por aquí, por allá, y le dijo: compra, búscate una sobre el mejor año que tú puedas encontrar. Hoy día tiene su camioneta nueva y tiene esa otra chanchita que por años la ha acompañado. ¿Cuándo? No tuvo nada. ¿Cuándo? Cuando la situación era la peor de su vida, el Señor le dio una palabra y dijo: yo desde este día te bendigo, desde este día te bendigo. Y yo quiero decirte a ti, aunque por muy mala que sea tu situación, aunque por muchos problemas que puedes estar siendo rodeado, aunque tu familia sea hoy día asquerosa la relación, el Señor me dice que te diga hoy día, por esta palabra, desde este día, en esa situación, yo te bendigo. Tú puedes arrojarle una camionada de problemas a Dios diciéndole: está mala la situación, Señor, está horrenda la situación. El Señor te dice hoy día: sí, está horrenda, pero desde este día, yo te bendigo. Pareciera escuchar, y quiero poner en tu boca, desde hoy día en adelante, las palabras de otro profeta maravilloso llamado Habacuc, en donde él dice, en el capítulo 3, versículo 17, comienza diciendo: y que esto sea hoy día en adelante la manera de ver y de hablar y dirigirnos en la vida que hoy día estamos teniendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Todo el sustento que en aquellos años era lo que daba proyección a esta familia. Con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas Él me hace andar. Quiero orar por ti, por tu pobreza, por tu escasez, y decirte que la prosperidad es un asunto de prioridades. Pon a Dios en primer lugar y dejarás de vivir una vida al 3 y al 4. Jesús, dejo esta palabra en el corazón, en la mente de todo aquel que hoy la escuche. Bendecimos este tiempo porque sé que tú serás nuestro pronto auxilio en cada tribulación. Hoy más que nunca te damos gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás. Yo doy palabra de bendición para todo aquel que hoy día la ha escuchado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todo se postra
mostrará